aquí abarca Pasco, Huánuco y parte de Junín, que prácticamente está en total abandono, y que los narcotraficantes, que los terroristas y todo, tranquilamente pues llegan y salen. Entonces esto yo creo de que se tiene que poner coto, a la verdad felicitable, por ejemplo, con el plan Guayaga, que solamente en 15 años prácticamente el Estado ha controlado toda esa zona. Y hoy se ha convertido en un pueblo ya de desarrollo económico, en pueblos sostenibles, y que no estamos con estas inversiones millonarias, presidente. Entonces yo solicito aquí a la comisión para que de una vez por todas podamos pues solicitar un informe detallado, porque en la primera legislatura, en la comisión que vino aquí, a esta comisión del Ministerio de Defensa, exclusivamente del Ejército Peruano, ha informado tantas inversiones que se han hecho gastos en el BRAE por el tema de seguridad. Miles de millones de millones de millones. Entonces, resultado cero, entonces algo está pasando por ahí, presidente, o sea, no está nada bien. Esa es una preocupación y también, por cierto, para poder coadyuvar el trabajo mancomunado entre la policía y el ejército, debería también esta comisión, me ratifico en solicitarle mediante vuestra presidencia, para hacer una invitación de repente a los planes que se ha hecho con parte del Ministerio de Defensa y también de la Policía Nacional. Porque tengo entendido, según las versiones recibidas, prácticamente el ejército recién está participando, pero no tiene un plan. Se está adecuándose nomás al manejo de la Policía Nacional. Eso sería importante, presidente, para poder al menos salvaguardar, porque mi región hoy en día está en zozobra. Se ha incrementado el narcotráfico, se ha incrementado la subversión, el terrorismo, la delincuencia común, asaltos, secuestros, o sea, todo el tipo de delincuencial se ha incrementado fuertemente en todo lo que es parte del Pichis Palcazo y también en lo que está pues parte de Huánuco y también parte de Junín. Gracias, presidente. Nosotros tuvimos, congresista, en honor a los hechos, el ministro Nieto estuvo con el ministro del Interior, más el ministro Nieto se quedó hasta el término de la reunión, creo que usted estuvo presente, y él ahí nos alcanzó mucha información en detalle. Ahora, la información que adicionalmente usted pide, la vamos a pedir, pero la vamos a manejar con reserva, a los efectos de que el enemigo, tanto lo del narcotráfico como el terrorismo, no estén al tanto de cuál es la estrategia que tiene de intervención el Estado. Lo vamos a pedir, pero el ministro mostró la mayor disposición de información que no tuvo ese día, la pudiéramos solicitar, ¿no? Vamos a hacerlo. El congresista allí. Gracias, señor presidente. Señor presidente, cuando hubo la mesa de trabajo donde estaban presentes el ministro de Justicia y el ministro de Interior, y que dentro del tema de exposición le dimos la oportunidad para que pusiera el ministro del Interior y respondiera porque tenía un problema personal, se quedó en que iba a informar por escrito todas las preguntas que no habían sido absueltas. Y dentro está la preocupación que el que habla manifestó, y también colaborando lo que hizo el congresista Miyashiro, es el tema de la recompensa. Porque yo expuse e informé de que habían de delincuentes capturados, pero no ingresados al penal, y otros que habían sido capturados y habían ingresado y habían sido puestos en libertad. Entonces, me gustaría, que se le pida nuevamente por escrito ese tipo de información. Gracias. Sí, vamos a pedir toda esa información. Y también hemos hecho un resumen de todo lo que se planteó ese día en la sesión reservada. Ellos tienen 15 días para entregarla. Deben estar preparando la información, pero le voy a reiterar el oficio y una vez que tenga toda esa respuesta, la vamos a manejar como una información reservada. Se las haré llegar a su despacho en esas condiciones. Sí, congresista Miyashiro. Sobre ese particular, si nosotros pedimos cuáles son los 600 intervenidos por el sistema de recompensas y pedimos información al INPE, claramente va a salir quién ingresó y cuándo salió. Congresista Tubino, luego sí, contar. muy pequeña con relación a este tema de las recompensas, porque hoy día debemos preocuparnos de que la oficina de capturas de la policía sea potenciada. O sea, ¿cuánto estamos gastando en recompensas cuando tenemos una oficina que puede hacer esas capturas, pero se la tiene pues con pocos recursos materiales para poder cumplir con su función? Gracias. Congresista Donald. Gracias, señor presidente. Creo no cometer delito de infidencia, señor presidente, pero me veo obligado
por las circunstancias que tengo que decirlo. Yo me reuní a la cuestión de un mes y medio con el exministro Torne y le puse en autos sobre la situación que se vivía a nivel nacional y que se venía gestando una situación que podría devenir en una anarquía o en una situación de poner en riesgo la democracia, la gobernabilidad. Quizá por el cargo que tuvimos tenemos acceso a esas informaciones de inteligencia, señor presidente. Y usted sabe a qué me refiero. No podemos dilatar más este tema de las pensiones, señor presidente. Mire, a nivel nacional hay grupos, sí, muy tolerantes, pacientes, pero hay un grupo de verdad que nadie lo va a poder controlar por la indignación, por lo que está pasando de esta situación inequitativa. No podemos poner en riesgo la democracia ni la gobernabilidad por una situación que ya no está en las manos del Ejecutivo, sino está en manos del Congreso, para que en este jueves se vea en el Pleno, porque ya se está comentando al final que esta situación está yendo a mayores por dilatarlo, ¿no? Y a veces quizá sin algún sustento o fundamento valedero, ¿no? Entonces, yo le invocaría, señor presidente, por la gobernabilidad y todo, que este tema, y podamos todos acá que estamos y somos representantes de los voceros, para que la mesa directiva ponga en el Pleno esta situación y lo definamos de una vez, porque esto es como tener una papa caliente en la mano, que cuanto más tiempo lo tenemos en la mano nos quema. Gracias, señor presidente. Presidente, buenas tardes, colegas. Me preocupa lo afirmado por el general Donaire, en el sentido de que contaría con información de inteligencia que daría cuenta de que el malestar asociado al tema de las pensiones policiales militares estaría incubando un clima de ingobernabilidad y de amenaza al orden constitucional. Es una amenaza velada al gobierno constitucional de que si no se aceptan las propuestas que se han puesto sobre la mesa, acá vamos a enfrentar un golpe de Estado. Me parece que es inaceptable, presidente. Y le pediría al general Donaire que si tiene información sobre esa materia que amenaza el orden constitucional, es su obligación ponerla en manos de las autoridades. Gracias, presidente. Donaire, por alusión. Señor presidente, esta situación se lo he hecho conocer al exministro Torne y pregúntenle qué cosa yo le manifestaba al respecto. Gracias. Sí, bueno, yo complemento algo con el general Donaire, porque hubo un pronunciamiento a nivel nacional y movilizaciones el día que se presentó la Premier, y creo que lo hemos gozado inclusive con participación de la Policía Nacional aquí en la puerta del Congreso. Entonces, de repente, no es tanto el tema de la parte constitucional del país, ¿no? Sino el tema es de que se debe pronunciar porque hay movilizaciones ya con temas más fuertes, ¿no? Y no esperemos que pase lo que pasó con el tema de educación. Eso es todo, gracias. Sí, pues, bueno, nada justifica la alteración del orden constitucional y creo que eso no ha sido el propósito. Lo que sí hemos recibido, y también he recibido en la comisión, he recibido a los pensionistas militares y policías afectados, ¿no? Entonces, viendo que el Parlamento se pronuncie, el presidente del Congreso se comprometió a ver este tema después de la presentación de la primera ministra. Hay que agotar el canal regular y ojalá que podamos llegar a un entendimiento que permita una solución lo antes posible, porque creo que de todo lo que sí estamos de acuerdo es que el señor Humala cometió un grave error al tratar de diferenciar en el decreto legislativo 1133 a expensionistas militares y policías, que no tenía por qué hacerse ese tipo de diferenciación, ¿no? Eso obviamente es un malestar. Dino Costa. Presidente, hay sobre la mesa una oferta del gobierno de poder reunirse con la comisión en privado o una delegación que representa a la comisión para
para ver ese asunto y ver, digamos, los márgenes de acción que tiene el Poder Ejecutivo sobre este tema, los esfuerzos que se han hecho y los esfuerzos que se podrían hacer. Si hay buena disposición, las puertas están abiertas para ese esfuerzo de diálogo, que me parece que no tiene por qué agotarse cuando no se ha intentado pues hacer lo posible para impedir una insistencia que ya ha señalado el Poder Ejecutivo lo obligaría a tener que recurrir al Tribunal Constitucional porque, según el Poder Ejecutivo, hay pues visos de inconstitucionalidad y hay dificultades para financiar un pedido así. Entonces, si eso es lo que está impidiendo que el Poder Ejecutivo acceda a los justos reclamos, lo menos que se puede hacer, presidente, es, digamos, aceptar esa invitación, que es una invitación que no sé si ha renovado públicamente la primera ministra, pero yo he conversado con ella y me ha hecho saber que estaría en la mejor disposición. Estoy seguro que usted, presidente, puede, y yo podría hacer lo posible por facilitar ese diálogo, si fuera necesario. Yo sé que usted tiene una relación fluida con la Premier Arauz, pero si fuera necesario, para que podamos tener esa reunión antes, ¿no es cierto?, de ir a un curso de colisión innecesario, creo yo, que puede ser evitado. Gracias, presidente. Yo informé en la última sesión, congresista Gino Costa, los últimos días de la gestión del ministro Fernando Zavala. Fue el equipo de la comisión y se reunió con la actual ministra. Ella fue designada por Fernando Zavala, ministro de Economía ese entonces, para que buscaran una fórmula. Nuestros asesores terminaron de trabajar con este equipo que preside la actual ministra de Economía y se tradujo toda la propuesta final del gobierno en un proyecto de ley. Entonces yo hice que a los señores congresistas de la comisión les hicieran conocer esa propuesta para que todos estuvieran enterados de lo que sí yo escucho de la mayoría de los miembros de la comisión es que aún así esa propuesta no es satisfactoria y lo único que me dicen, oye, lo que queremos es que se discuta la insistencia. Pero si hay, hasta el último minuto hay la posibilidad de dialogar y de persuadir a los dirigentes de los policías y militares, hagámoslo, pero lo que sí creo es que tiene que haber un plazo para ver esa insistencia. Si hay que tomarnos unos días para volver a tener una reunión, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero repito, más creo que la preocupación de Donaire ha sido por ese lado del malestar, no con el ánimo de amenazar al gobierno ni de hablar de golpe de Estado. Ahorita tuyo, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Va a haber una interrupción de la congresista Lourdes. Gracias, porque no entendí, porque cuando uno aprueba un proyecto de ley acá en el Congreso, la presidencia tiene 15 días para enviarlo. El Ejecutivo tiene 15 días para verlo, observarlo, aprobarlo, o lo devuelve para nosotros allanar o insistencia. ¿Es licencia al menos tiene 15 días? No. ¿Es abierta? Es prerrogativa de los presidentes del Congreso. Con relación al tema, señor presidente, realmente se ha hecho todo lo necesario para tratar de llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Pero no hay la menor intención de lograr una aproximación, señor presidente. Y lo digo con fundamento de causa, porque nos hemos reunido cuando justamente 2 días antes que Fernando Zavala dejara la presidencia del Consejo de Ministros y Ministra de Economía, nos reunió con todos sus funcionarios. Y fuimos también nosotros con todos los funcionarios, con números, con todo, y nos sentamos ahí un par de horas. No había forma de llegar a un acuerdo. No hay forma. ¿Por qué? Porque la cantidad, vamos a decir, el dinero que el Poder Ejecutivo quiere asignarle a esta ley es solamente para satisfacer a los que supuestamente, dice el Poder Ejecutivo, son los menos favorecidos. Y al resto, que lo parte un cacho, nada. Para el resto, nada. Entonces, esa es la posición. No hay otra posición, señor presidente. Y estaba presente la actual ministra de Economía. Entonces, y ellos estaban recontratercos con el tema. Nosotros con esto vamos a atender a los menos favorecidos, no a todos. Ninguna voluntad de llegar a una aproximación. Así que
alargar el tema es por gusto, señor presidente, porque no va a haber acuerdo nunca. Ya, señor presidente, suplico, invoco, de verdad, no hay. Y yo también, disculpe de manera, yo también me he reunido en el Ministerio de Economía. Se juega con porcentajes 70, 85, pero bajo esas formas de bonos extraordinarios no hay forma, como dice el congresista Tubino. Segundo, la cuestión ética y moral también es importante, que no condice estas propuestas del Ejecutivo con el compromiso de campaña. No condice. O sea, si el señor Kuczynski se comprometió con A y proponen Z, no es conciliatorio. Tercero, un poco con todo respeto al congresista Gino Costa, ¿cómo puede entonces, señor presidente, tenemos que suponer que un presidente candidato no conoce la Constitución y hace una propuesta inconstitucional? No entiendo. O sea, y ahora pretenden remitirlo, si es que por insistencia lo van a mandar al Tribunal Constitucional, eso, para que lo den. Eso significaría el desprecio a las Fuerzas Armadas, que un presidente hizo una propuesta inconstitucional, lo cual lindaría en el engaño, y creo que un presidente merece el respeto. Y todos, desde la Premier, y todos los ministros, y todos los congresistas oficialistas no pueden descalificar un compromiso de campaña del presidente. Lo que tienen que hacer es secundarlo, ayudarlo y lograr que eso se haga. Gracias, señor presidente. Nada más. Gino Costa, para cerrar el tema y pasar a la orden del día. Presidente, antes de pasar a la orden del día, solo reiterar lo que ya he manifestado en otras oportunidades, que yo fui parte de, digamos, los esfuerzos que se hicieron para suscribir un conjunto de compromisos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a través de personal en retiro, sobre todo de las Fuerzas Armadas. Y en esos compromisos, que fueron 7, se incluyó uno que estaba referido a este tema y que señalaba que se haría un esfuerzo para reducir gradualmente las inequidades que se habían generado a raíz de los dispositivos del 2012. Gradualmente, reducir gradualmente en la medida de las posibilidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El esfuerzo que se está haciendo, que quieran aceptarlo o no, están en su derecho. Pero por favor que no se insista que el presidente mienta, que el presidente engaña, que el presidente no conoce la Constitución, por favor. Gracias, presidente. Perfecto, vamos a pasar a la orden del día. Vamos a ver en la orden del día 3 dictámenes rápidamente. El primero es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley 1916-2017, que propone una ley que modifique el artículo 2 e incorpore en el artículo 4 un inciso A de la ley 28.308, ley que regula el uso del descanso pre y postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿De qué se trata, colegas, este proyecto? Es un proyecto muy sencillo. El Poder Ejecutivo ha advertido que en la legislación laboral ordinaria, el descanso pre y postnatal para todos los trabajadores del país se ha incrementado de 45 días previo al parto y 45 días post el parto, ha sido incrementado a 49 días en la legislación ordinaria. Y también este descanso pre y postnatal que hoy día gozan por mandato de la ley todos los trabajadores del país, no ha modificado la ley que establece el descanso pre y postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Por eso el Poder Ejecutivo ha enviado este proyecto de ley para homologar este beneficio para el personal femenino de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Ese es el primer criterio del proyecto que ha enviado el Ejecutivo, que me parece que es un criterio de equidad. El segundo es que el Poder Ejecutivo también plantea de que el beneficio debe alcanzar también
al personal femenino de las Fuerzas Armadas cuando, como producto de su parto, nace un niño con discapacidad. Es un buen tema. También la tercera referencia está, la propuesta plantea que para este proyecto de ley se inaplique el artículo 6 de la ley de presupuesto, si lo pide el Ejecutivo tiene que ser por ley, y el cuarto es que los gastos que originen la implementación de estos beneficios para el personal femenino de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales sea con cargo a los presupuestos institucionales de cada instituto armado y policial. Y toda vez que por el mandato del decreto legislativo 1132 se estableció las famosas remuneraciones consolidadas, de tal manera de que la comisión, o por lo menos la presidencia, considera que este es un proyecto factible, que hace justicia, que homologa los derechos del personal femenino de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales en materia de descanso pre y postnatal a lo que hoy día gozan los trabajadores de la actividad pública y privada en todo el país. 49 días de prenatal y 49 días del postnatal, que es lo que ya hoy día está regulado para los trabajadores ordinarios. También he escuchado algunas preocupaciones en el caso del descanso por paternidad, de 4 días que se le dan a los padres. En estos casos sí la ley ordinaria sí ha establecido el caso de la paternidad para los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. De tal manera que el proyecto de ley, ese es en términos generales lo que está planteando el Poder Ejecutivo, y pongo a consideración para poderlo aprobar en su momento. Ahorita Luz Salgado. Señor presidente, completamente de acuerdo, porque esto lo que hace es adecuar a la norma que nosotros, tengo el honor de haber hecho el proyecto de ley que convalida con los periodos de descansos a nivel internacional dispuestos por la misma OIT. Entonces creo que si la policía tenía una ley específica, esta tiene que también modificarse, ya que nosotros hemos dado la ley 30367, ¿no? Y en ella nosotros adecuamos entonces el periodo de descanso de maternidad a 98 días. Pueden tomarlo antes, pueden tomarlo después del parto, o pueden acumular después del parto todo. Entonces creo que lo único que hace es hacer justicia con las mujeres que pueden estar gestando, al igual que las otras demás trabajadoras. Es por eso que completamente de acuerdo, señor, con el proyecto de ley que ha mandado el Ejecutivo para que nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales tengan el mismo periodo de descanso. Gracias. Si no hubiera ninguna opinión adicional, para de una vez someterlo al voto, porque este es un proyecto muy importante. Además, el Ejecutivo ha ido más allá de eso, ha también incorporado el tema de los niños que nacen con discapacidad, de tal manera de que hoy en el Día de la Discapacidad creo que sería un gran homenaje el que hagamos, que produce esta iniciativa. Si no hubiera ninguna otra opinión, por favor, voy a hacerlo votar. Congresista Lombardi, a favor. Congresista Costa. Congresista Miyashiro. A favor. Congresista Tuino. Congresista Ica, a favor. Congresista Salgado, a favor. Donaire, a favor. Alcorta, a favor. Galván, a favor. Congresista Villavicencio, a favor. Quien les habla, también a favor. Ha sido aprobado por unanimidad. El segundo proyecto de ley, colegas congresistas, tiene que ver con el dictamen que ha recaído en el proyecto de ley presentado el 1806 del 2017, presentado por el congresista Luis Chica. Hemos alcanzado un proyecto sustitutorio que propone aprobar la ley del veterano de guerra y de la pacificación nacional. ¿Qué propone este proyecto de ley en términos así muy sencillos? En otros países, como en Argentina, en Colombia, en España, los veteranos que han participado
en los enfrentamientos, en las guerras que los países han tenido un reconocimiento básicamente honorífico. La propuesta que hemos planteado, el dictamen, es que sus institutos a estas personas, los veteranos, se les puede hacer un reconocimiento otorgándoles en acto público un diploma de honor, un carnet que le establezca esta condición. También se plantea que el 26 de octubre de cada año se establezca como el Día Nacional del Veterano de Guerra y de Pacificación Nacional. Se encarga al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior que con motivo de la celebración del Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional se promuevan actos en todas las instituciones públicas y privadas que lo tengan a bien. También plantea el dictamen un conjunto de beneficios que no le van a generar un costo al Estado, por ejemplo, el acceso a los museos, el que puedan participar en los programas turísticos que promueve el Estado, tener una ubicación especial en las paradas militares y, como repito, son consideraciones que todos los peruanos que somos debemos entregarle a estas personas que nos honraron con su trabajo, con su entrega para defender la soberanía de nuestro país. Le hemos pedido informe a la comisión, al Ministerio del Interior, han dado un informe favorable, no ha llegado el del Ministerio de Defensa todavía, pero creo que en esa línea en la que estamos trabajando en la comisión, hacer un simbólico reconocimiento a estos peruanos, yo creo que hasta nos quedamos cortos. Quisiéramos tener los recursos necesarios para poderles asignar algo adicional, pero creo que estos ciudadanos que todavía están vivos o su familia se van a sentir honrados que sus instituciones honoríficamente les den el lugar que merecidamente se merece. Entonces pongo a disposición de ustedes este dictamen. Yo repito, no tiene iniciativa de gasto, no crea gasto, no lo aumenta, sino, como repito, tiene como propósito que honremos a estos peruanos que sirviendo a nuestra patria han promovido la dignidad de nuestro país. El congresista Yica, que es el autor, tiene el uso de la palabra, luego puedo darles el uso de la palabra al resto. Gracias, señor presidente. Primeramente saludar a unos amigos veteranos que se encuentran en la galería y asimismo, colegas congresistas. Bueno, este proyecto de ley del veterano de guerra y de la pacificación nacional es una propuesta de reivindicación, homenaje, gratitud y reconocimiento meritorio y valor y la entrega de militares y policías que ofrendaron su vida en defensa de la soberanía y en la lucha por la pacificación nacional. Y no solamente es un tema de veteranos que es reconocido en el tema internacional, sino es a nivel mundial. Casi en la mayoría de los países se reconoce a los veteranos. Nuestros militares y policías veteranos, muchos de ellos han hoy olvidados por el Estado y por la sociedad, son el mejor ejemplo del amor por la patria y es importante en ellos revivir y mantener su sentido de pertenencia al Instituto Armado Policial en el que prestaron servicio. Este aspecto ha sido muy bien recogido por la Comisión en el texto sustitutorio planteado por el presidente de la Comisión. Mi propuesta parte por definir en primer lugar a los veteranos de guerra, que son aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en situación de retiro que participaron en algunos de los conflictos armados en defensa de la soberanía nacional. Los veteranos de la pacificación nacional son los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional que participaron en el proceso de pacificación nacional, lucha contra el terrorismo y defensa de la democracia. Esta iniciativa propone declarar el 26 de octubre como el Día Veterano y de la Pacificación Nacional. Este día debe estar destinado a rendir homenaje a todos nuestros veteranos militares y policías. Se ha recogido esta fecha representativa y muy significativa, pues es el día en que los presidentes del Perú y Ecuador, el ingeniero Alberto Fujimori y el señor Yamil Maguad, firmaron la paz definitiva en Brasilia en el año 1998, que puso a fin a años de conflicto y dio paso a una nueva etapa de nuestra historia, marcada por la integración y el desarrollo conjunto de dos naciones.
Esta fecha que marcó el inicio de la paz con un país hermano es el mejor motivo para honrar la memoria y entrega de militares y policías a lo largo de la historia. Esta propuesta otorga determinados beneficios a nuestros veteranos militares y policías. Se establece para ellos acceso gratuito a todos los museos.